nuestra reunión semanal de gran sesión que se realiza todos los miércoles por parte del Departamento de Medicina Interna. En el día de hoy tenemos el placer de contar con el profesor Francisco José Martínez, quien nos va a hablar sobre aplicación de la genómica al diagnóstico médico. El profesor es profesor de la Universidad Industrial de Santander, biólogo, magíster en genética y biología molecular, PhD en neuroendocrinología molecular, un postdoctorado en la Universidad de Toronto en evolución de genes de comunicación celular y un postdoctorado en identificación de genes de respuesta inmune inmediata. Doctor Francisco, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Es un honor y un privilegio dar a conocer muchos de los avances que hemos tenido. Y como comenté en un principio, yo soy biólogo, en un principio quise ser médico. Y no fui médico porque yo le tengo fobia a las jeringas. Entonces, un médico que no sepa inyectar sería ilógico. Pero la vida y el destino me ha llevado mucho a la medicina de forma indirecta. Y los que van a ver a continuación, se me permite compartir la presentación. ¿Listo? ¿Me pueden avisar si se ve la pantalla completa? Perdón, ¿me podrían confirmar si se ve? Perfecto, doctor, se ve bien. Bueno, es una historia muy bonita, que ha sido de muchos años. Y empieza con los escarabajos. Algo que me ha llamado mucho en la historia de la medicina es que se han utilizado muchos organismos. Al darme cuenta que yo no podía ser médico porque no soportaba las jeringas, me fui a la biología. Y la biología me ayudó a comprender que muchos de los procesos celulares y biológicos que ocurren en un paciente también pueden ocurrir en invertebrados. Y con esto comenzamos en el primer postdoctorado, como les comentaba, que fue el Departamento de Sistemas Biológicos y Celulares. Se secuencia el genoma humano y dicen, bueno, vamos a poder secuenciar el genoma de una persona por menos de $1,000. Y hasta la fecha sigue el reto, porque nunca se ha sacado completo. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Como ustedes ven aquí, muchas de las secuencias genómicas que se obtienen tienen regiones incompletas. Entonces, en este año, precisamente cuando se anuncia que ya se estaban secuenciando más de 300 genomas, sale un artículo en donde se cuestionaba la presencia del gen de la F-geliamida. Es una molécula que va a actuar en la comunicación y en la regulación del larva adulto, y es un aspecto muy interesante, porque este gen dices, bueno, ¿cómo es posible que un organismo que esté así pase así? ¿Y cuál es la regulación? En ese artículo se cuestionaba que no existía y destrozaba la vida científica de muchas personas, incluyendo en aquel entonces mi mentor, el doctor Stephen Topp, que desafortunadamente por esto de la pandemia falleció. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? Porque es ilógico, y esto viene muy ligado con los cuadros falsos negativos, que por un lado se ve un aspecto biológico y celular, pero por el otro lado genómico no. Cuando analizamos perfectamente ya a nivel de evolución, nos dimos cuenta que las moléculas, el DNA o el RNA, va a tender a formar estos tallos de forma natural. Entonces, cuando analizamos estos tallos y los vemos y los ponemos a comparar con la reacción de PCR, nos damos de cuenta que es el sistema que se utiliza para secuenciar, nos damos cuenta que estos tallos o estas estructuras, por ejemplo, en la cucaracha, puede llegar a tener hasta más de 120 grados centígrados para poder abrir esta estructura, u otros inclusive que encontramos en otros invertebrados y en mamíferos que pueden llegar a tener hasta 180 grados centígrados para poder abrir esto. Entonces, si la reacción de PCR funciona a 72 grados centígrados, lógico que ningún sistema va a poder romper estas estructuras, porque ningún aparato como este, que es un termociclador para RT-PCR en tiempo real, puede tener esto. Entonces, en aquel entonces, esta nueva tecnología, por cuestiones de seguridad de garantías, la persona que quiso colaborar con nosotros es un gran amigo
y un visionario también el doctor Juan Antonio González Barros, que lo ven aquí, que él es el director de medicina genómica del Hospital Regional 1 de Octubre, y empezamos a colaborar, utilizamos este equipo para secuenciar. Como podemos ver, nosotros diseñamos una mezcla que le llamamos mezcla maestra, y voy a nombrarla muchas veces, en la que con determinada composición rompemos estas estructuras y podemos ya obtener la secuenciación o los clones para poder hacer estudiar cualquier enfermedad, o en este caso ciencia básica. Como podemos ver aquí, la tecnología, cuando rompemos la mezcla maestra, puede llegar a amplificar hasta más de 80,000 pares de bases, cosa lo que nunca nos habíamos hecho, como podemos ver aquí en esta parte. Y cuando ya empezamos a tamizar la librería para buscar el gen que queremos, resulta que sí estaba, ¿no? Lo que decían que no. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando llegamos a secuenciar? Efectivamente, tal como había sido reportado en su momento, los genomas no generaban ninguna secuencia cuando empezaba uno a utilizar el genoma del escarabajo. Todos los sistemas de diagnóstico de kits tienen una serie de recomendaciones para poder obtener la secuencia en caso de que no salga nada, y como podemos ver aquí, pues sí da la secuencia, pero resulta que esto no tiene ninguna relevancia biológica, son letras al azar. ¿Qué es lo que hicimos cuando nosotros utilizamos esta mezcla maestra y le empezamos a aplicar ya inclusive a la clonación de todos los productos de esos miles de millones de bases que teníamos? Podíamos obtener ya los genes de forma aislada, como pueden ver aquí. Aquí se ve muy poquito, porque tuvimos que diluir 100 veces el producto de cada PCR, porque la intensidad de las bandas era como una dona, que era imposible poder saber cuántos productos teníamos. Cuando aplicamos estas mezclas maestras, resulta que donde no había genes, aquí está. En efecto, repito, donde no había nada, al aplicar las muestras del escarabajo, podemos ya empezar a obtener los genes. Y lo más sorprendente de esto, y esto como pueden ver aquí, estos son datos brutos que salen directamente del secuenciador, que les mostré. Ven la calidad de la secuencia, que no tiene errores, y que inclusive nos da ahora un marco abierto de lectura, porque todo esto fue con RNA mensajero, que nos permitió obtener muy bien estos genes. ¿Qué es lo que vimos? Esta metodología que no genera errores, ahora sí, en lugar de decir que si nosotros tomamos parte del cerebro de este organismo y lo secuenciamos, en lugar de decirnos que tenemos el escarabajo de la almohada, podemos tener realmente un gen que corresponde a la beta-integrina, que es una molécula de adhesión celular. ¿Por qué es tan importante esto para el diagnóstico? Porque suena de risa, pero imagínense que tengamos un paciente en donde tenga alergia a las almohadas o a los ácaros, y en realidad él esté pensando que el médico o el diagnóstico diga, no, pues es que sí, tienes problemas de ácaros, no, hay que dar tal medicamento, tal diagnóstico, confiando en que un aparato genómico de lo más alto te dice que es esto, cuando en realidad es el escarabajo de la harina. Y este es un dato que digo muy rápido. Este escarabajo fue secuenciado porque toda la harina que hemos comido desde la historia de la humanidad tiene huevecillos o larvas de este escarabajo. O sea, no fue al azar que se escogiera este invertebrado para ser secuenciado en un principio. Inclusive se ha dicho que si entre más larvas tengo, entre más huevecillos, las pizzas o la harina saben mejor y tienen mejor sabor. No es broma, es en serio. Entonces, cuando yo me incorporo, todo esto fue hecho en el año 2009 y 2010 en México. Cuando me incorporo a la UIS y empezamos a colaborar ya como profesor de la UIS con el laboratorio y quisimos patentar esta tecnología, conseguimos un donativo de Miniciencias con la Comunidad Económica Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo para validar la tecnología, pero ahora ya con secuenciación de nueva generación. Es decir, para ya incorporarnos a esta carrera de poder obtener el genoma de una persona por menos de $1,000. En un principio quisimos meternos con el genoma humano, pero el director de la GEBIO, el doctor Luis Herrera Estrella, que este fue el centro de investigación donde se realizaron todos los experimentos que vamos a ver a continuación,
nos dijo, bueno, ¿sabes qué? El genoma humano está demasiado complicado. Lo que necesitamos es ver si la tecnología funciona o no funciona y hagámoslo con bacterias cuyos genomas sean totalmente extremos. Estamos microconglúteos, todo fue con bacterias que no producían ningún daño a la persona o al medio ambiente, que tiene un 70% de GC, Streptococcus lividans, que tiene 70%, y Aurus, que tiene 70-30. Todo eso, para esto nosotros, como lo único que nos permitió el Angelio fue que acompañar por dos profesionales de Colombia, enviamos a una persona que acababa de hacer su postdoctorado y pues fue mi estudiante de pregrado, ahora la doctora Eliana, y la doctora Fara, una estudiante que quería hacer su maestría en química. Todos los resultados los utilizamos en este equipo de 454 de noche. ¿En qué consiste esto? Esto es muy importante porque lo que me quiero transmitirles es que no hemos escatimado en que todo sea lo mejor del mundo y con la mejor tecnología de punta que hubiera en ese momento. Nosotros utilizamos cabinas de bioseguridad tipo 4 para todo lo que fue el cultivo de las bacterias y lesión del DNA. Y con estos aquí se fragmentó por nitrógeno, por presión de nitrógeno, tuvimos fragmentos hasta de 1500 o 1600 pares de bases. De ahí utilizamos este aparato para generar una serie de burbujas que llamamos nanoreactores, en los cuales se van a formar una perla que tiene una secuencia de DNA a la que se va a pegar el oligo o va a formar puentes de hidrógeno, y aquí va a empezar a llenar, la polimerasa va a empezar a actuar para llenar toda la esfera con las secuencias que se van a hacer secuenciadas. No sé si se alcance a apreciar por la calidad de la foto, pero si alcanzan a ver, aquí se ve una parte muy blanca y aquí se ve transparente. Eso fue el primer indicio que el potencial que tenía la tecnología, ya que todo lo blanco es que llenábamos por completo todos los nanoreactores y con el sistema comercial no obteníamos nada. Al aplicar la reacción, uno utiliza estas nanoplacas y aquí está el aparato, entonces aquí introducimos la placa a la enzima y cuando empieza a funcionar, empieza la polimerización y empieza a llenar y a salir todos los productos. Como pueden ver, este es un ejemplo del tamaño de las lecturas que tuvimos, pero lo interesante es esto. Vean, el kit comercial nos daba 24 millones de pares de bases, con una de las mezclas nos daba 88 millones. El rango de lectura de 311 lo subimos a 514,000. A 514, el tamaño máximo aquí nos daba 884 y el filtro, la fidelidad de la reacción de 77 a 171,000 filtros. Cuando repetimos esto y mejoramos la reacción, la subimos hasta 135 millones comparado con 74 millones. Y el tamaño de la lectura, este es un promedio que dio la máquina, que fue de 922 pares de bases. Llegamos a tener reads o rangos de lectura hasta de 1400 pares de bases, cosa que nunca se había logrado. Con esta tecnología, como les dije, la patentamos, pero la fórmula que estos resultados que mostraron son para genomas ricos en GC, y nosotros cuando vimos el potencial, tuvimos que, para proteger la tecnología, guardamos todo en secreto lo que fueron los genomas ricos en AT. Y es decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Esta investigación básica de escarabajos y químicas de ácidos nucleicos, ¿qué tiene que ver con la medicina? Bueno, como podemos ver, aquí ha habido una serie de pandemias de influenza que han ocurrido a lo largo del año, que son muy periódicas. En mayo del 2009, nosotros teníamos este cuadro de casos, que este es como ustedes saben, es el reporte diario o que da hora por hora la Organización Mundial de la Salud. Pero en agosto, esto era lo que teníamos en junio, y en agosto estábamos así como en agosto ya estábamos con gripa. ¿Qué pasó en junio? En junio, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por el virus de influenza H1N1. Estas imágenes que muestro son de periódicos de la Ciudad de México, en donde empezó a haber un desabasto también de cubrebocas, asistencia a las escuelas así, y todo lo que son las prácticas médicas, llegando a un punto donde no había camas. Ojo,
Esto fue en el 2009. Nosotros empezamos a ver, con el doctor Juan Antonio, empezamos a ver en aquel entonces lo que eran resultados falsos negativos. Dijimos, bueno, ¿por qué se está dando este cuadro? Y empezamos a ver todo lo que es el genoma de influenza y lo primero que hicimos fue analizarlo. Tomamos los 3 genes que se utilizan para el diagnóstico, que es la hemaglutinina, la nucleocápsida y la proteína de matriz. Entonces, el sistema de diagnóstico puede ser, o si te enfermas te dan Tamiflu, podemos tener sistemas de diagnóstico por vía de anticuerpos, y lo que le han llamado la prueba Golden o dorada o maestra es la RT-PCR, y este es el kit que viene autorizado por el CDC. ¿En qué consiste la reacción? Una serie de oligos en donde todo esto se hace en un paso, y como podemos ver, se empiezan a amplificar aparte del gen RNA-SAP, que es el gen universal para ya el diagnóstico de cualquier persona, y nos va a dar unas copias. Y en caso de que esté el gen de influenza H1N1, nos va a dar una serie de copias. Y con esto podemos asegurar el diagnóstico, que era lo que pasaba. El control positivo nos daba muy bien, el negativo muy bien, una muestra positiva de influenza H1N1, pero la muestra típica que se llamaba en aquel entonces, el paciente tenía todo el cuadro clínico, pero, y la sintomatología, pero no teníamos el producto de PCR. Lo que hicimos en ese entonces fue obtener hicimos una base mundial de datos de todos los genes que había en ese entonces. Esos son 13,753 en promedio. Este punto es muy importante porque esta base nos llevó a hacerla en total 2 años, porque revisábamos secuencia por secuencia. Y con ella, cuando logramos y empezamos a bajar los tiempos de supercomputación para analizar los genomas o los genes que nos llevaba de 1 a 2 años, el tiempo de cómputo, lo bajamos a horas en la supercomputadora WANE. Y lo que nos indicó es que efectivamente el diagnóstico no es que estuviera funcionando, es que el virus ya había cambiado. Con esta información, nosotros diseñamos un nuevo sistema y actualizamos los primers, actualizamos todo el diagnóstico. Como pueden ver en una muestra, ya el paciente era correctamente diagnosticado para transmitir esta información al médico y a las personas de salud para que tomaran las decisiones correspondientes, ¿no? Porque ellos pudieran dar el tratamiento adecuado. Este procedimiento fue exitoso con 150 personas en 4 horas. Con esta información, nosotros subimos, esto acabó en el 16 más o menos, en el 16 también se fue cuando se patentó este sistema de diagnóstico, pero en el 2019 el doctor Lin anuncia la presencia de un nuevo coronavirus. En un principio dijimos, bueno, fue en diciembre, fue coronavirus, pero nosotros, como les dije, nosotros seguimos estudiando y analizando la evolución del virus de influenza. Y para junio del 2009, este es un total de las secuencias iniciales, y cuando ahora analizábamos 33,656 genes a abril del 2019, vean lo que pasó. O sea, lo que realmente había ocurrido es que entre el 2009 el virus cambió totalmente. Esto ya era otro virus muy distinto al que teníamos, por una parte. Por otra parte, cuando empezamos a ver todos los sistemas de diagnóstico, tanto comerciales como hechos en publicaciones, nos dimos cuenta que todas las reacciones diagnósticas eran de la misma región, y que lo peor del caso es que solamente cambiaban en una base, o le ponían 3 más, o le cambiaban poquito, y eso ya no era un sistema de diagnóstico, pero jamás consideraban todo lo que son los aspectos evolutivos y cambios que tenía un virus. Lo más alarmante que vimos en ese entonces es que vean aquí que en junio de 2009 el primer utilizado por el CDC, que nos reconoce 2 opciones, ya para ese entonces, en esa fecha, tenía 3,070 opciones. Uno, son 3. El otro tenía 18,428 opciones, que multiplicado esto dan unos números que son alarmantes, y por eso la pandemia fue tan fuerte y hubo una cantidad de diagnósticos falsos negativos que puede que nunca nos hubiéramos enterado, porque el virus cambió y los sistemas de diagnóstico nos decían es que no está pasando nada, todo está muy bien, cuando en realidad el virus ya estaba cambiando.
En ese entonces, cuando vimos esto, vimos en enero que la Organización Mundial de la Salud invitaba a tomar medidas de vigilancia y también invitaba a los científicos de todo el mundo a empezar a enviar publicaciones para poder empezar a tratar de detener esta epidemia que luego se volvió pandemia. En ese momento, nosotros, como grupo de investigación, al analizar el genoma del COVID, dijimos, esto tiene todos los tintes de la misma pandemia del 2009. ¿En qué sentido? Porque veíamos que el virus ya había cambiado, que apareció de la nada, y al hacer los análisis evolutivos que venían del murciélago y demás, nos dimos cuenta que efectivamente venía de murciélagos, pero se logró identificar como una región común de los coronavirus porque también estaba en camellos. Entonces dijimos, bueno, ¿realmente pasó del virus, del camello, del murciélago, o es algo nuevo como lo que estábamos viendo con influenza? En ese momento analizamos también el genoma y nos dimos cuenta que en sí el genoma tenía un 70% o un 65% igual que el escarabajo, igual que influenza. En ese momento diseñamos unos primers por computadora y un sistema de computadora que lo enviamos ese mismo mes a esta revista Emerging Microbes and Infections para dar el cumplimiento al llamado que nos hacía la Organización Mundial de la Salud. Y otra cosa muy importante, y aquí es una cosa que quiero decir que estoy muy orgulloso de ser WIS. La WIS fue la primera universidad desde enero en que envió un sistema de diagnóstico a nivel mundial. ¿Por qué no se publicó? Porque nos dijeron en febrero, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos que lo valides con coronavirus. Dijimos, oye, pues muchas gracias, estamos diciendo, dando opciones para solucionar esto, pero en ese entonces en Colombia nosotros no teníamos coronavirus. Y en marzo sale la minilicenciatón, todo esto diseñamos este artículo junto con todos los análisis y toda la experiencia que tuvimos. Ganamos uno de los 25 proyectos que fueron aprobados. Somos el único en todo el país de innovación de sistemas de diagnóstico, porque todo el conocimiento que generamos con escarabajos, con influenza y con otras cosas más, por no hacer muy largo el seminario, lo aplicamos y compramos todo este equipo. Lo primero que dijimos, los investigadores que trabajamos en eso, no podemos seguir dependiendo de México, y mucho menos estar enviando muestras de pacientes en aviones al punto de tener una pandemia, y compramos todo ese equipo. En primera, un sistema robotizado para extracción de ácidos nucleicos. ¿Esto qué ventaja nos tiene? Que nosotros, las personas que van a estar en el laboratorio, como podemos ver aquí, no van a estar en contacto con el virus y todo esto lo hace un aparato y con eso garantizamos la seguridad de todos. Por otro lado, compramos un equipo de lo más actualizado de 96, para hacer la RT-PCR de 96 pozos, porque lo que nosotros pensamos es que era implementar el diagnóstico. También compramos una centrífuga y una cabina de bioseguridad. Todo de lo más, al más alto nivel de desarrollos tecnológicos que tenemos en la actualidad, así como el sistema de punta. ¿Cómo, en qué consiste? Nosotros diseñamos un sistema de diagnóstico en 3 etapas. Primero, aquí todos nos basamos en función de lo que nos digan los médicos. El médico diagnostica, toma la muestra, hacemos la extracción de RNA por este método robotizado que nos lo entrega el RNA en 20 minutos. Una vez que ya está hecho, nosotros diseñamos una serie de soluciones que le hemos llamado COL-WIS, COL de Colombia, WIS de Universidad Industrial de Santander, que son solamente colocadas dentro de la reacción de PCR, se pone en el equipo de RT-PCR y empieza a trabajar para generar radiación luminosa. ¿Cuál es el problema? Que como podemos ver, la información genética va a estar así. Y está también la del paciente, más todos los cosas que vienen en un hisopo, en una muestra de nariz. Entonces, lo que hace el reactivo comercial es que vamos a tener, determinamos todas las estructuras que puede estar formando el COVID, como lo que ocurre con las cucarachas, y diseñamos una muestra en donde rompemos esta estructura para que la polimerasa pueda actuar y mejorar el diagnóstico. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la mezcla comercial
digo, por razones éticas y por consentimiento informado, no se da ningún aspecto clínico del paciente. Como esto está grabado, todo esto es con fines científicos, no es diagnóstico, y estamos implementando un sistema el cual tiene que pasar un proceso de aprobación por las instancias oficiales antes de que pueda ser aplicado para decir la palabra diagnóstico. Entonces, lo que vemos aquí es cuando aplicamos Colwis, que es la que rompe la estructura, vean que aumenta la calidad de la reacción, y cuando colocamos la mezcla de DNTPs para genomas ricos en esta composición de AT, vean que cómo aumenta la reacción. Un aspecto muy importante, este es contra el gen de la nucleocápside, pero vean cuando lo hacemos con otra parte del gen de la nucleocápside, vean que el sistema comercial funciona, pero aquí los DNTPs y Colwis bajan la reacción. Aparentemente esto lo hace más ineficiente, pero no es así. Aquí estamos aumentando, haciendo que la reacción realmente ocurra, y vemos realmente cuántas son las copias del virus. Y este es el gen del paciente, este es el gen del RNA-SAP del paciente, y vean cómo con Colwis empezamos a tener en los primeros ciclos ya una realidad del paciente. Con esto mejoramos la reacción de forma significativa. Pero nosotros aquí, en este caso, solamente por cuestiones como les digo, de que no puedo mostrar todo, utilizamos 6 genes. El diagnóstico ya lo hicimos, dijimos, oye, pues si lo hacemos con 6 genes, es extremadamente caro e ineficiente. Entonces hagamos un pool de 9 muestras y metamos únicamente en un tubo todo lo que son los genes N1 o N2, o inclusive ya lo hemos hecho con 3 o 4 genes dentro del mismo tubo, con una muestra de 9 o 10 pacientes, y en otro tubo para que no se mezcle la reacción, vean y ver si el RNA realmente está íntegro. Corramos el control del paciente. Y como ustedes pueden ver aquí, de 9 muestras que fueron tomadas al azar, que lo único que teníamos era el diagnóstico médico, vean la calidad que nos da Colwis. Vean que inclusive esta muestra, en el ciclo 16 o 18, ya empezamos a ver el aumento del virus con respecto al ciclo 24 o esta muestra que empezaba a tener en el ciclo 32. Un aspecto muy importante de este diagnóstico. Aquí nosotros no sabemos si mutó o no mutó, si cuál de los genes es el que está generando o no. Esto está diseñado en función de todas las entrevistas que tuve con muchos médicos. Me decían, Francisco, los genes están muy bien, la mutación está muy bien, pero yo lo que tengo que es salvarle la vida al paciente rápido. Entonces, esto está diseñado para o tiene COVID o no tiene COVID. No tenemos que esperar 3 o 4 días. Metemos 3 o 4 genes de una, y si no funciona uno, funciona el otro. Y si no funciona el otro, pues no funciona el otro. Y si ninguno funciona, pues eso está terrible, porque quiere decir que el virus no es que no sirva la reacción, porque aquí nos está indicando que funciona todo. Está diciendo que ya mutó. Como pueden ver aquí, esto es tan potente que vean una muestra que tuvimos en octubre. Aquí también hicimos los 3 genes, el gen E, que es utilizado por el protocolo de Berlín de la Organización Mundial de la Salud, el gen N1, que es el del CDC, y uno que también diseñamos nosotros. Nosotros diseñamos 3, que llamamos ORF8. Nosotros seleccionamos genes que están involucrados en la infección o en el reconocimiento con el receptor de la célula, y no tanto en la duplicación o de los eventos celulares ya en la célula infectada. Otra vez, comercial, DNTPs, Colwis, y vean la calidad. Y otra cosa muy importante, vean que en Colwis en el ciclo prácticamente 28 ya estamos teniendo señal, y en el comercial estamos empezando a verlo como en el 30 o 32. Esto es con una muestra de octubre. En diciembre, Berlín funciona, pero ORF8 se fue al piso. El mismo stock, el mismo kit, todo igual, que dijimos, pues no sirve, lo repetimos 3 veces, por las manos, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Lo que estaba diciéndonos es que ya tenemos nuevos virus aquí en Colombia y que ya mutaron, y que la velocidad de mutación, como vamos a ver a continuación, es alarmante.
Entonces, otra parte dentro del proyecto, y esto me da mucho gusto de decirlos, ya esas genes, estas muestras que nos estaban dando estos resultados, teníamos que saber cuál era el patrón de mutación real del virus. En el proyecto también utilizamos la misma tecnología y el mismo desarrollo para aplicarlo a COVID, pero la tecnología 454 fracasó, porque en primera porque era muy cara, era carísima, pero exageradamente cara. Y por otro lado, en la distribución de los reactivos era una pesadilla. Entonces, lo más cercano fue a Ian Torrent, que en este caso el kit funciona por la señal sale por cambio en el potencial de reacción, es una cuestión demasiado técnica y fisicoquímica y termodinámica que no viene ahorita al caso, pero ya con los datos nosotros estamos almacenando ya a la supercomputadora WAN. Entonces, aquí tuvimos el problema, que y esto lo tenemos todo el mundo, que las casas de secuenciación solamente están sacando kits para poder determinar ya X número de... las compañías ya están decidiendo cuánto podemos secuenciar y cuánto no podemos secuenciar. Ion Torrent tiene un kit para secuenciar 200 pares de bases y otro para 600 pares de bases. Illumina te dice, yo con mi tecnología puedes sacar hasta 300 o 400 pares de bases. PacBio, que es carísimo, el equipo vale más de $1 millón, te dice, bueno, yo secuencias 20,000 o 30,000 pares de bases, no más. Entonces, ahorita como humanidad estamos a expensas de la voluntad de los grandes consorcios de secuenciación y no podemos modificar muchas cosas, pero sí pudimos modificar la síntesis de cDNA. Vean cómo la tecnología con WIS, con comercial, ya logramos, y esto también me da mucho gusto decirlo porque aquí lo logramos en salud, y por eso estoy tan emocionado. Perdónenme si hablo, soy una persona muy apasionada y estar con ustedes es tal compartir, una alegría tan grande por compartir esto con ustedes. Es fantástico. Ahí está el cDNA completo del COVID, de una sola reacción en 2 horas. Todo. Las 30,000 pares de bases. Lo más fantástico, vean, el comercial 255, Colwis que rompe las estructuras y que amplifica 266 nanogramos por microlitro. Cuando metemos Colwis de NTPs para compensar la 70% del diagnóstico, 440 nanogramos, casi medio 500 microgramos, medio gramo de cDNA de COVID completo. ¿En dónde estamos punto ahorita? Ya estamos, el proyecto con estos datos ya terminó. Ahorita estamos en espera ya de los resultados de secuenciación. Ayer nos informaron que salieron fantásticos, que Colwis empezó a dar muy buenos resultados de los cDNAs. Hay otra información que todavía no puedo mencionarles, pero que fue todo muy exitoso. Y bueno, ¿quiénes somos los que hemos estado desde el principio con esto? Tengo la dicha y el honor, a mí me tocó ser el director del proyecto, pero los tres somos iguales. Yo creo que es un honor tener unos visionarios como lo que es la doctora Lina María Vera Cala, de la Escuela de Medicina y Salud Pública, que siempre ha visto esto. No mostré los datos de influenza que también implementamos, porque cuando desarrollamos esto, la doctora Vera siempre dijo que de seguro hay coinfección. Diseñamos también los diagnósticos y tenemos resultados todavía no concluyentes, por eso no los veo. El doctor Carlos Jaime Barrios, que es el mago de la computadora, porque no muestro muchos de los datos también, pero lo que tenemos ahorita es un sistema de computadora en WANE que en menos de 2 horas analizamos todos los genomas del mundo de COVID y nos dice dónde están los errores, dónde está la mutación y qué tanto podemos implementar el diagnóstico. Con esto lo actualizamos en menos de 24 horas. Tuvimos también muchos estudiantes que también se han pegado a esto. Saret Jabún de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales, que fue está en 4º semestre, apasionada para ayudarnos en todo lo que fue la primera etapa de la propuesta, con presupuestos y demás. Mayra Dudelo, que fue estudiante de biología, ahora está en la Escuela de Fisioterapia. Carolina, Lisette y Erika, que son estudiantes
de la Escuela de Biología Tesista, Lady Cárdenas, también egresada de la UIS, Cristian Cadena, Rubén Duarte. Simplemente queremos darle las gracias. Gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Todos estos equipos, cuando hablé con el señor rector, me dijeron, ¿va para su laboratorio? Y dije, no, esto va